Ya podemos empezar con algunas de las preguntas que tenemos aquí. Un detalle de lo que decía recién del fraude a partir del año 35 es que a pesar de eso los radicales ganan, por ejemplo, Córdoba. Es decir, hay fisuras en el sistema, quizá por falta de atención o vaya uno a saber, pero es curioso. ¿Qué te parece? No creo que sea por fisuras. Hacer fraude no es fácil, no es nada fácil. Es una ingeniería legal y política muy compleja. Y para eso hay que tener apoyo total de aquellos que dominan un distrito. De hecho, justo para poder hacer bien fraude en el año 37, tiene que cambiar la ley electoral, la modifica en el sentido de que, la ley Sáenz Peña, una de las cosas nuevas de la ley Sáenz Peña consiste en que para diputados, el que gana ya no se lleva todo, sino que se lleva 2/3 y le dejan a la minoría 1/3. Ahora, ese mismo criterio se reproduce para los colegios electorales. ¿Se entiende? A los colegios electorales que, como en Estados Unidos se llevaba todo el que ganaba, vieron que es así en Estados Unidos, Bush y Trump pierden elección, pero son presidentes. ¿Por qué? Porque el que gana se lleva todo, aunque la pierda por uno. Entonces, cambia eso por el sistema de mayoría y minoría. Cuando justo empieza a hacer cuentas de dónde gana, dónde pierde, dónde puede hacer fraude o no, descubre que si hay sistema de mayoría y minoría, aún con fraude la elección del 37 está en riesgo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a cambiar la ley diciendo que está bien para diputados que las minorías ingresen, pero al colegio electoral de ninguna manera. Y vuelve a imponer por ley el sistema de mayoría absoluta para la ley. Esa es una. El segundo, crucial, la intervención de la provincia de Santa Fe. Sin la provincia de Santa Fe, los números siguen sin dar. ¿Y qué hace? Bueno, Santa Fe la gana el Partido Demócrata Progresista. Yo dije que es uno de los pocos que ganan. Interviene la provincia y pone a un radical antipersonalista como interventor. ¿Por qué eso le sirve? Le sirve por dos razones. Primero, porque van a hacer fraude en Santa Fe y va a tener todos los votos electorales de la provincia de Santa Fe, que son muchos. Recuerden que es la segunda o tercera provincia, según los casos, con Córdoba. Y por otra parte le permite que el Partido Radical Antipersonalista tenga al menos territorio para poder seguir diciendo que lo suyo es una coalición de partidos, pues si no, su coalición de partidos, que siempre promueve presidentes radicales antipersonalistas, por cierto, sin embargo está basado en los conservadores, entonces no le cierra mucho. Y los conservadores de Córdoba no quieren fraude. No apoyan el fraude. Ese es el problema en Córdoba. No es que directamente no están a favor y por eso ganan los radicales y van a tener la gobernación. No, directamente no están a favor, son muy limpios a la hora de jugar. Pasan esas cosas. Ese es un cálculo que hace Justo, claramente. Dice, Córdoba no sabemos, entonces necesito Santa Fe. La capital la tengo perdida. Necesito la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende cómo va contando? Y ese es el cálculo que hace. Es muy sofisticado. Hacer fraude es muy difícil. No es fácil. Bien. Bueno, empezando con las preguntas de ustedes, aquí hay dos preguntas que tienen mucho que ver. Es la fractura entre las dos uniones cívicas radicales, los personalistas y los antipersonalistas, ¿solo da vueltas alrededor de la aceptación o no de la figura de Irigoyen como líder o comienza a haber una lectura de crisis ideológica dentro del partido? Y si ahí hay lo que a veces ha quedado consolidado como que hay una derecha y una izquierda, ¿no? Y si eso significaba que había dos proyectos de país que se enfrentaban, el de los personalistas y el de los antipersonalistas, o no es tanto. ¿De acuerdo? Sí. María. Bueno, yo creo que en cierto sentido lo que dice Luciano es así, que más que ruptura de partido, el 24 es ordenamiento. Ese ordenamiento, ruptura del 24, tiene que ver claramente con Irigoyen, arrastra conflictos previos, pero también me parece que muestra algo que estaba ocurriendo en el radicalismo desde que el radicalismo es gobierno y que quizás la vez anterior Vicky Percelo y Marinés Tato hayan mencionado, que es la tensión entre el partido y el partido gobierno. Es decir, el partido representa intereses políticos claros
o es, por ejemplo, en el Congreso, la voz oficial del gobierno. Entonces, ¿cómo se van construyendo también la identificación esa, ¿no?, entre partido-gobierno? Puede ser el partido, más allá de que haya impuesto sus propios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la nación, opositor a ese gobierno o no. Entonces, me parece que ahí esas cosas se juegan. Contestando en parte algo de lo que había dicho Eduardo y retomando las cuestiones que surgieron y que aparecen como preguntas, efectivamente coincido, ¿no? El radicalismo es muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y juega diferentes juegos simultáneamente. Entonces, no sé si hay una crisis ideológica de partido, creo que no, como así tampoco creo que haya habido dos proyectos. No sé si los hay, porque si hubiera habido dos proyectos, uno podría inferir que habría sido más difícil lograr un reordenamiento o un nuevo acercamiento en el 31 alrededor de la figura de Alvear. Sí creo que en la coyuntura particular 27-28 la disputa en torno a lo que significa el regreso de Irigoyen a la política, de la política que nunca se había ido, porque es cierto que se retira en el 22, pero sigue funcionando y sigue recibiendo gente y sigue actuando políticamente todo el tiempo. Creo que sí se juega en torno a su figura. Y ahí la cosita de lo que significa, de lo que mencionaste sobre Arlt. No solamente está eso de Roberto Arlt, de Cuando vuelva Don Hipólito, sino que hay tangos que se hacen honrando a Irigoyen, y hay relatos sobre los encuentros personales, digamos, un Irigoyen que no da discursos públicos y que es una figura muy particular y muy compleja. Yo creo que en parte estaba un poco loco, pero que además digo que es muy difícil descubrir, porque, a ver, uno tiene filmación, para comparar grandes líderes, ¿no?, que uno puede suponer previo a Internet. Uno tiene filmaciones sobre Perón, tiene algunas filmaciones sobre Irigoyen, pero tiene la voz de Perón, no tiene así la voz de Irigoyen. Entonces, ¿cómo ahondar en torno a esa figura? Y es muy difícil, es un desafío que no sé si varios estamos dispuestos a aceptar. La única grabación de la voz de Irigoyen que existe es la que grabó el presidente de Estados Unidos cuando habló telefónicamente por él, y está en el archivo de Estados Unidos. Aquí, porque le grabaron la charla, porque en esa época ya se interesaba, y está esa grabación, y no hay ninguna grabación pública. De hecho, no leía los discursos en el Congreso, era un personaje extrañísimo, ¿no? Ya lo de loco es un poco exagerado, pero bueno. Bueno, después de leer el libro te quiero ver, sí. Bueno, yo por supuesto que creo que inicialmente no. La respuesta es no hay una crisis ideológica del radicalismo, dado que el radicalismo no tiene una ideología, no podría tener una crisis. Y además las formas en que se fracturan son muy aleatorias. Yo siempre doy el caso de Cantoni, que a mí me hace morir de risa, porque alguien le indicó mal quién era la figura a la que había que respaldar a Irigoyen. Algún consejero se equivocó, le dijo, hay que respaldar a todavía en los años 10. Y a quien había que respaldar era Cantoni. Cantoni estaba desesperado por el respaldo de Irigoyen, nunca le llega y se convierte en su peor enemigo. Digo, que además mata a un amigo de él puesto como interventor en los años 20, a Amable Jones. Digo, lo mata. ¿Vieron El Padrino? ¿Vieron cómo matan a Sonny? Que le paran el auto y lo ametrallan, así lo matan, y después lo patean. Pero quiero decir, una relación que termina de esa manera, y que Irigoyen jamás se lo va a perdonar, empieza a romperse porque alguien le indica mal a Irigoyen a quien hay que apoyar. Solo eso. Y si uno lo mira desde el punto de vista de las ideas, se suele decir, y no está mal que se diga, que tanto Lencinas como Cantoni se parecen más al peronismo que a otra cosa. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con Laurencena o con Gallo? Nada. Y de hecho, lo que uno ve todo el tiempo son las idas y vueltas. Caballero, que es recontrapersonalista, en el 31 se va con Justo. Y otros que eran antipersonalistas se quedan con Alvear. Después está Alvear.
mismo ¿cuál es su ideología? Desconocida. Ahora, esto es cierto mientras está vivo Irigoyen. Cuando Irigoyen se muere y desaparece la figura, que para mí es la que genera la polarización sin ninguna duda, o sea, no la polarización, la organización del partido, se organiza alrededor de su figura y no de ideas. Cuando desaparece Irigoyen, y además los años 30 son años de mucha densidad ideológica, ¿no? La tormenta del mundo de la que habla Tulio Alperín, hay grupos que empiezan a intentar darle un sentido ideológico al radicalismo, desde Forja hasta el grupo de Hechos Ideas. Pero no estoy seguro de que logren su objetivo. ¿Se entiende? Hay grupos que empiezan a decir: es absolutamente necesario que el radicalismo se dé un programa y se instale en este mundo tan polarizado en algún lado de esta polarización. Lo que está claro es que cuando uno empieza a verlo se instalan en todos los lados, porque, con perdón de Forja tiende a parecerse mucho a los fascismos hacia fines de los 30, comienzos de los 40. Hay expresiones de Jauretche que son, no solemos recordarlas, yo no sé si por buen gusto, digamos, ¿no? Pero dice unas cosas terribles, que hay que eliminar el Parlamento, que no sirve para nada, que eso no es la democracia. Son unas cosas muy terribles en el año 41. Es decir, no es cualquier año, es el año que las tropas de Hitler están arrasando el mundo. No, es muy particular el momento que a Jauretche se le ocurre decir esas cosas. Entonces, al radicalismo le pasa eso, intenta ideologizarse, sobre todo algunos grupos, pero no estoy muy convencido que lo logren. Y finalmente sabemos lo que le pasa al peronismo. Y allí el radicalismo sí se abroquela alrededor de un conjunto de ideas que tiene que ver, yo siempre digo, el radicalismo descubre la República gracias a Perón. No es que ahora que la palabra republicano es una palabra que nos gusta mucho repetir, no es que los radicales fueron siempre así. Lo descubren porque aparece otro que les gana elecciones plebiscitarias, como las que ellos antes ganaban. Entonces repentinamente descubren que el pluralismo y que todo eso es muy importante. Pero hasta ese momento la verdad que uno encuentra muy poco de esto en el radicalismo. Es muy interesante lo que acabas de introducir, Luciano, en cuanto a que muchas veces el análisis histórico argentino se abstiene de relacionarlo con el mundo. Entonces en el 30 hay golpe en Chile, hay golpe en Brasil, hay golpe en otros lados. Es decir, no es que... es cierto que los argentinos somos originalísimos, pero a veces no tanto, ¿no? Acá coinciden varias preguntas y abarca los dos periodos. ¿Cómo influyó en la política argentina la crisis económica provocada por el colapso del capitalismo en 1929, ¿no? Y bueno, se repite así, y si es verdaderamente una causa del golpe del 30 o no, y bueno, ¿qué fue lo que pasó en esos términos? Porque, digamos, el análisis político está claro, ahora la economía tenía algo que ver, ¿o no? Yo solo en relación a eso voy a mencionar una cosita pequeña, que tiene que ver con que las primeras manifestaciones de la crisis, o de lo que uno puede suponer crisis, son previas a la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la retirada de capitales norteamericanos de la Argentina es ya desde fines del 28, y eso tiene que ver con el crecimiento exponencial de la bolsa norteamericana. Entonces, algunos signos ya se comienzan a manifestar a fines del 28, comienzos del 29. En todo caso, lo que hará la caída de la bolsa será profundizar, pero no sé, Luciano, si vos querés agregar algo más. Sí, lo que dice María José es medio obvio y por una razón muy clara, que es que, eso sí es una excepcionalidad argentina, creo yo, es que el eterna crisis fiscal del Estado argentino. ¿Y por qué digo que es un problema? No la crisis, sino, Majo decía muy bien, sino ya antes el boom de la Bolsa de Comercio neoyorquina. Porque los capitales tienden a ir a la Bolsa de Comercio neoyorquina, no a prestárselos a la Argentina. Y eso ya es un problema de Irigoyen, por lo que mencionaba Eduardo Zimmerman. Ha creado tales expectativas
que el hecho de no disponer del dinero va muy en contra. ¿Por qué pasa lo que pasa en la elección del 30? Y Irigoyen retrocede tanto. Porque ninguna de esas expectativas la va a poder cumplir. Irigoyen tuvo mucha mala suerte, y acá ya no tiene nada que ver con su personalidad o lo que yo crea tal vez equivocadamente sobre Irigoyen. Insisto que yo no lo termino de entender, Irigoyen. Que es que las dos veces tuvo una mala suerte terrible, que no es el caso de Alvear, que tuvo muy buena suerte, le tocó una época de bonanza mundial. A Irigoyen le tocó la Primera Guerra Mundial, con todos los problemas que eso generó, y la crisis de la inmediata posguerra, y después llega en el 28 y le toca la crisis del 30. Pobre hombre, no tuvo suerte, claramente no tuvo suerte. Con la crisis, no, claro que no. No, él no la provoca, por eso, digo, eso es mala suerte, claramente es mala suerte. Y entonces ya tiene problemas antes. Por supuesto que una vez estallada la crisis, el problema se hace gigante. Y la verdad es que Irigoyen no tiene una respuesta para esa crisis. Desde el punto de vista político, sabemos qué es lo que pasa después, digamos. Quiero decir, lo que va a hacer Argentina es lo que ya Irigoyen intentó hacer él, con un poco menos éxito que después va a tener Roca hijo, que es afianzar las relaciones con Inglaterra. Y la razón es obvia. Argentina tiene dos presencias muy importantes. Hay, por cierto, que menos importante hay otras, pero hay dos presencias muy importantes en los años 20. Una es Inglaterra, que es histórica, y otra es Estados Unidos. Pero hay una diferencia sustancial entre una y otra. Y es que mientras Inglaterra nos compra cosas, porque Inglaterra vende cosas, pero también necesita cosas nuestras, los Estados Unidos de nosotros no necesita nada. Todo lo que nosotros podemos venderle a Estados Unidos, ellos lo hacen y más. Entonces no nos compran. Nuestra balanza comercial con los Estados Unidos es siempre deficitaria. Por eso hay una gran opinión, no digo que es la única, pero una gran opinión en los años 20 ya muy pro-británica. Y esa es la actitud que tiene Roca en cuanto llega al gobierno Justo. Recuerden que además no es solo la crisis, sino la actitud que toma Inglaterra frente a la crisis en el Pacto de Ottawa, ¿no? Inglaterra reúne a todas sus colonias, ya no son colonias, perdón, algunas sí, a la Commonwealth, algunas sí, otras no, y deciden darle un tratamiento preferencial. Ahora, ¿quiénes son los que presionan para eso? Bueno, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que saben que nosotros somos una competencia imposible, aunque más no sea porque estamos más cerca. Es mucho más barato comprarle a Argentina que comprarle a Australia y Nueva Zelanda. Entonces la presión de estos dos estados es muy grande sobre Inglaterra. Y la primera decisión que toma Inglaterra es: solo le compro a la corona. Y por eso Julio Argentino Roca hijo sale corriendo a Londres. Porque hubiera sido claramente una desgracia. Y por eso dice lo que dice. Poco oportuno, sin duda, ¿no? Cuando él dice, desde el punto de vista de las relaciones, somos un miembro más de la corona. Justo en los 30, cuando la cosa antiimperialista, todo eso está empezando a crecer, a Roca se le ocurre decir esta frase. Pero no está tan equivocado. Finalmente lo que hace es conseguir que el Pacto de Ottawa se relaje un poco, incluso en contra de la presión de Australia y Nueva Zelanda, y que Inglaterra, con algunas condiciones, obvio que va a poner condiciones, de todos modos compre. Finalmente la crisis termina con dos características muy importantes del gobierno de Justo. La primera es que a partir de la llegada de Pinedo al gobierno a la economía, cambia la relación del Estado con la economía. Previs y compañía, la creación del Banco Central. Es decir, el Estado interventor no es Perón, es Justo. Perón se va a hacer cargo del Estado que empieza a fundar Justo y por supuesto va a ser de eso una ideología y otras cosas mucho más que Justo. Pero el inicio de eso está en el justismo, lo cual no es raro porque es lo que hacen casi todos los países, ¿no? Frente a la crisis, la actitud es el Estado tiene que intervenir de otra manera en la economía. Esa es la primera. Y la segunda es que le va bastante bien a la Argentina en la crisis. Para el año 34, las peores consecuencias de la crisis ya han sido superadas. Y es una de las razones por las cuales Justo en el año 34 se siente agrandadísimo. Dice, yo logré esto y por eso va a las elecciones sin fraude y dice, paró todas las revoluciones radicales. Es un año en el que él vive en la mayor felicidad. Su victoria es a la vez una derrota, porque el resultado de esa victoria es que los radicales vuelven. Sonó, digamos, ¿no? Es una victoria pírrica. Él acusaba a los radicales de no jugar al juego de la República, con lo cual los diarios lo siguen. Che, miren, las elecciones la del 34 es muy transparente. Incluso hay un caso que es el de Tucumán, donde hay unos radicales que deciden ir a la elección, en contra de lo que dice el partido,
y justo le rodea la provincia al gobernador, le dice, tocás unas urnas y tenés problemas, y los radicales de Tucumán ganan. Entonces él dice, miren, hay elecciones limpias, resolví la crisis, soy el mejor de todos. Llega el 35 y parece que no es más el mejor de todos. Quiero decir, esa es la relación que yo armo, que no es la de seguir la economía día a día, sino de la relación de la economía con la política, ¿no? Claramente. Bueno, acá vienen 3 preguntas que tienen bastante que ver. ¿Cómo lograba Hipólito Yrigoyen convencer a las multitudes si no hablaba con ellos multitudinariamente? ¿Cómo eran las campañas? ¿Cuáles eran los medios que se utilizaban? ¿Y qué hay de cierto en el diario de Yrigoyen? ¿O fue simplemente una campaña de desprestigio? 3 preguntas que tienen que ver con Yrigoyen. Bueno, a ver, yo voy a tratar de responder lo que pueda en torno a eso. Una de las cuestiones tiene que ver con algo que yo mencioné al pasar, que son los relatos sobre los encuentros personales de Yrigoyen. De Yrigoyen con las personas. Esto de recibir no solamente a los principales líderes del partido, sino a cualquiera que pasara por la puerta de la calle Brasil. Entonces, me parece que eso hay una cuestión de la forma, de la construcción del liderazgo que es muy importante, ¿no? Uno puede ver ahora imágenes repetidas que tienen que ver con acercar el niñito al líder y el abrazo y la cercanía y el beso y todo lo que implica eso desde lo simbólico y la apelación a lo emocional. Bueno, esas formas no se han perdido, pueden haber mutado, ¿no? en la manera en que se desenvuelven. Y que me parece que se vincula con lo otro, que es las formas en las cuales se llevan adelante las campañas. Bueno, los relatos acerca de las caravanas, las visitas de Yrigoyen a provincias cuando estaban en campaña electoral, que son caravanas en tren, ¿no? No es solamente Yrigoyen, es Yrigoyen, los miembros del partido, todo lo que se organiza en torno a la llegada de ese tren radical a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Entre Ríos, etcétera, etcétera, y cómo la prensa relata eso. Entonces siempre aparece la idea del fervor, de la multitud, algo que parecería muy raro si nosotros lo leyéramos hoy, ¿no? En la prensa actual, ¿no? Las cosas que diríamos sobre esa prensa, o que decimos. Y después, las formas de la campaña. Bueno, una cosa que yo no mencioné, pero que me parece que es importante, o que mencionamos, que Luciano mencionó lo del cine, pero que son importantes, son la apelación a cosas modernas, ¿no? para hacer campaña. Bueno, la radio. La radio es un elemento, en un mundo pretelevisivo, la radio es un elemento fundamental para la campaña electoral. El cine, que no es solamente el cine, la película que mencionó Luciano, sino que hay películas sobre Tafí Viejo, entonces sobre las acciones de gobierno en diferentes provincias. Y también la utilización, hay una anécdota en torno a la elección de 1922 que los socialistas relatan en La Vanguardia, ¿no? Sobre un acto de campaña radical. Entonces dicen, bueno, no mencionan que es un acto de campaña radical, sino mencionan que han ido a una asamblea política y que una de las proyecciones cinematográficas que se hacía era una cinta norteamericana que se llamaba El Club de los Vagos. Entonces era una película cómica. Entonces, bueno, a partir de eso sí dicen que es un acto radical y trasladan un montón de valores acerca del radicalismo a partir del título de esa película. Pero sí hay mucha mención, aparece en la prensa, por ejemplo, a partir de los años 20, de la utilización de avionetas, ¿no? Y lo que impacta, ¿no? Los elementos modernos en las formas de hacer política. Hoy nos asombraríamos con las redes, ¿no? Twitter, Internet, toda la utilización de Internet. Bueno, pensémoslo, la avioneta, el automóvil, ¿no?
el automóvil como elemento para la campaña, y el automóvil, no dejo de mencionar a Lila Gaimari, ¿no? El automóvil y la importancia que tiene para el delito, por ejemplo, en los 20 y en los 30, ¿no? Entonces, todos estos elementos novedosos que hacen también a la campaña electoral. Y la otra no me acuerdo. Sí. Es el diario de Irigoyen. Es la época. No, sí, es la época. Es el diario La Época, es un diario oficialista, no es que se lo hacían a él, es una exageración, digamos, ¿no? Pero sí que a veces le mentían un poco cuando él estaba enfermo. Alrededor del golpe está claro que le mentían, pero no con un diario. Sus colaboradores le decían que estaba todo tranquilo, que no había problema, y no era tan así. Yo la respuesta quiero darla por otro lado, que habla un poco más en general de la política, recordando a dos enormes autores. El primero es Weber, que de política sabía un montón y además de esta época, que él dice que el problema del carisma no tiene que ver con el personaje carismático, sino que tiene que ver con la comunidad carismática, es decir, con el grupo de personas que creen en algo. Y esto me parece muy interesante porque lo relacionaría con lo del Ora y Sonata de hoy, de Clarín, que es las dimensiones de fe y religiosas que tiene la política. La política moderna se sustenta en lo que yo creo que es una gran ficción, digo, ficción en un sentido peyorativo, sino que es una construcción cultural, digamos así, que es la idea de que una sociedad política se compone por individuos racionales que actúan en función de su razón. Ese es el mito de la política moderna. Ahora, desde Le Bon a fines del siglo XIX, los primeros psicólogos, hasta la neurociencia hoy, sabemos que nosotros no pensamos así, que los seres humanos no piensan en función de razones, que las emociones, las pasiones, forman parte de aquello que nos constituyen como seres humanos y que eso funciona para River, para Boca, pero también para la política. Este es el primer punto que yo quería decir. El segundo es Bronislaw Vasco. Es un autor, yo no me acuerdo si es sociólogo o qué demonio, que se asombra por la figura carismática de Stalin. Es decir, yo no puedo entender cómo Stalin es una figura carismática, porque no reúne ninguna de las condiciones propias de una figura carismática. Es feo, petizo, todo picado por la viruela, habla con acento, con voz de pito y acento georgiano, lo cual parece que en Rusia es muy malo, no tengo la menor idea, pero parece que no es bueno. ¿Cómo se construye una figura carismática con eso? La figura carismática, entiendo yo, de estos dos autores, no tiene tanto que ver con la figura en sí misma, y aquí doy el ejemplo de lo que se suele decir en el mundo cristiano. El cristianismo no es un invento de Jesús, es un invento de sus apóstoles y de Pablo, que hablaban de Jesús, a quien ningún cristiano vio en su vida, digamos, ni siquiera los primeros cristianos. Tiene que ver con la gente convencida de que esa figura es eso y con la capacidad de esa gente para convencer a otros. Es muy cierto que Irigoyen, y parece que Menem, así dicen, tenía una virtud, que es que todos sabemos que Menem sí hablaba, pero hablaba muy mal, ¿no? Incluso se equivocaba los discursos y no se daba cuenta. Ahora, parece que uno se juntaba con él y en 5 minutos salía menemista. Parece que Irigoyen necesitaba aún menos tiempo. En menos de 5 minutos uno salía absolutamente convencido de lo que él decía. Entonces, uno lee a Ollanarte, lee a sus colaboradores, lee a Alvear y descubre que son ellos los que creen que él es un Mesías y que están diciendo esto todo el tiempo. Irigoyen no necesita hablar para convencer. Es más, su figura misteriosa y oculta profundiza su imagen carismática, más que ir en contra. Salvo que creamos que para construir figuras carismáticas se necesita un discurso racional porque hay actores racionales que lo reciben, lo cual no parece ser la manera en que la política funciona. Entonces yo entiendo la pregunta, y yo la haría también, pero creo que hay un error en la pregunta. Que la política no es así, que la política funciona de otra forma y que quienes nos negamos a creer generalmente nos va mal a la hora de hacer política. Y finalmente, dentro de eso, de esa relación identitaria y religiosa con la política, el radicalismo tiene a su favor algo muy importante, que es que tiene una idea muy sólida. No es una ideología, pero sí una concepción muy sólida del mundo y del lugar que el radicalismo ocupa en esa concepción del mundo, que es una idea progresista, pero en términos espirituales, no materiales. Para Irigoyen, es más, el progreso material hasta a veces no es muy bueno, porque genera gente
muy preocupada por el dinero y no por las virtudes cívicas, pero él cree que hay una evolución que se inicia, por cierto, con Jesús y que tiene como segundo actor en la historia al radicalismo, y que en ese progreso espiritual que el radicalismo, por cierto, va a ofrecer no solo a la Argentina, sino al mundo, él tiene el lugar de ser el gran profeta. Y hay mucha gente que lo cree. Esa es la victoria de Irigoyen. Quiero decir, seguramente habrá otros que lo votan por otras razones. Yo no estoy dando la razón del voto. Las razones del voto, para mí, si a Irigoyen lo votan 1 millón de personas, hay 1 millón de razones. No, son imposibles de... Así les va lo que hacen encuestas, que tienen siempre problemas para explicar por qué no les resultan. Pero me parece que la explicación de esa figura misteriosa y popular que al mismo tiempo no habla es más simple si nos desligamos de la idea de que la política se construye con discursos y con razones. Está claro que la política tal vez no se construye así, por lo menos para mí es clarísimo que la política no se construye así, y por eso me suena menos raro, digamos, su popularidad. Bueno, estamos llegando a la conclusión. Hay una pregunta que quiero hacerles a ambos, es una pregunta mía que tiene que ver... Hay un discurso muy consolidado en la Argentina de que el último presidente constitucional no peronista que concluyó un mandato fue Alvear en el 28. Ahora, a partir de lo que Luciano dijo, de que la elección inicial de Justo es una elección legítima, o por lo menos que no tiene peores condiciones que otras, eso lo pondría a Justo como el último presidente legítimo no peronista que terminó su mandato. Yo sé que es meterlos en un lío, pero digamos, me parece a mí, y la hago con toda la intención, me hago cargo yo, que forma parte también de esos eslogan que comprometen la veracidad de la historia con alguna razón. Luciano, sí. Luciano va a responder más fuertemente esto. Yo no sé si tiene que ver con eslogans o, ahí sí, con un propio discurso, con un discurso que el radicalismo hizo propio. Es decir, tiene que ver también con la propia construcción del radicalismo y de su historia, ¿sí? Esta idea del radicalismo de Alvear del 28 como el último que culminó un mandato presidencial hasta la década del 90, ¿no? Porque ahí también tendríamos el problema de Alfonsín. Entonces me parece que hay en parte eso. Y un agregado en relación a lo que habías dicho vos, Luciano, sobre esta idea de creer erróneamente que la política se hace en base a elecciones racionales, ¿no? Bueno, estamos rodeados de esas cosas. Un agregado en torno a aquellos que construyen o que ven al propio Irigoyen como un líder espiritual, además de Alvear, además de tantos otros, no hay que olvidar a Luna, ¿no? Cuando yo estaba releyendo, ¿no? para hoy, dije, bueno, voy a releer algo que hace mucho que no tocaba, y es la biografía de Irigoyen de Félix Luna. Es el líder mesiánico. Irigoyen es el Mesías, ¿no? Está plagado de eso. Es muy bonita para volver a leer, muy bonita, y uno descubre eso, ¿no? En un propio historiador, con otras reglas del juego quizás, no importa, pero en un hombre vinculado a la historia también se desliza eso, nada más. El Irigoyen de Luna es buenísimo, es un librazo, como dice ella, es un libro muy recomendable, uno lo lee como si fuera una novela, es extraordinario. Ahora, ese no es Irigoyen, ese es el único punto que hay que decir. Pero, ¿por qué debería serlo? Digo, ¿no? El placer de leer ese libro es en sí mismo más que suficiente. Yo creo que el porqué de este invento nos vuelve al comienzo de esta mesa, que es el tema de la década infame y los años 30. Además de que claramente es una chicana contra los radicales, ¿no? Justo es un personaje muy problemático en términos de memoria histórica, no de historia académica, sino de la memoria histórica, que es algo mucho más grande que lo que hacen los historiadores y que tiene más que ver con la política que lo que hacemos los historiadores. Porque no solo, digo, él siempre se creyó radical, siempre. Justo siempre quiso ser el presidente de los radicales.
participó de la Revolución del 90, iba a participar de la Revolución del 5, lo tuvieron que llevar al sur para que no participe. Es el ministro de un gobierno radical. Quería ser el presidente de los radicales en el 31. Estaba por ser finalmente el candidato de los radicales en 1943 y se muere en enero. Que hubiera sido genial que no se muera, porque lo quiero ver a Castillo haciéndole fraude a Justo, a ver cómo hace, a ver cómo se anima a hacerle fraude. Y sin duda no hubiera habido golpe, eso está claro. Entonces, los radicales jamás lo aceptaron como propio, jamás. Y por tanto no es reivindicado por uno de los dos grandes colectivos políticos de la Argentina. Pasemos al otro, el peronismo. Perón se formó con Justo, participó del golpe, dijo Uriburu está loco, los que tienen razón son los de Justo. Estuvo en el ministerio todo el tiempo. Le parecía que Justo era la persona más inteligente del mundo a la que había que seguir. Todos sabemos que después la crisis ideológica de fines de la década del 30 va a hacer que Perón se empiece a correr un poco y que finalmente, cuando él construye sus ideas políticas, no reivindica la década del 30, al contrario, diga que esa es la peor década del mundo. Entonces es muy raro, porque ambos estuvieron ligados a él. Y finalmente porque está la curiosa idea de que Justo es el candidato de un golpe militar. Lo cual no lo es por lo que yo dije, pero supongamos que lo fuera, me encantaría que me expliquen cuál es la diferencia con Perón. Bueno, vamos a hacer como siempre un resumen rápido para poder irnos. María José Valdés habló de la presentación de la elección de 1928, 1 de abril de 1928, como el plebiscito, una enorme participación popular mayor al 80% de los votos. Dijo algo que también cuestiona muchas de las cosas que se han dicho en los últimos tiempos, que es que Irigoyen saca arriba del 60% de los votos nacionales. El efecto de la interna radical, que entre las cosas que tiene es plantear la crisis del partido y generar espacios independientes que apoyan candidaturas políticas, y la idea de que Irigoyen verdaderamente fue el único protagonista de la elección. De hecho, una sola vez nombró María José al candidato de los antipersonalistas, y ahora les pido a alguno de ustedes que me lo repita. Leopoldo Melo, un personaje que quedó desconocido, digamos, en la cuestión. Luciano plantea todos los elementos que llevaron a la crisis y el golpe de 1930, donde lo interesante fue que el tema económico es un tema importante, pero no es el tema determinante de la cuestión política, y cómo se ignoran en la lectura del golpe del 30 hechos como abril del 30, marzo del 30, que es una derrota electoral interesante del radicalismo, o si no es una derrota, es un triunfo mucho menos holgado que el del presidente. Y una cosa que yo, ahora yo te acompaño, porque salir a la calle después de haber dicho que los radicales hicieron fraude en San Juan, en Mendoza y en Córdoba, no es sí, lo sé. Sí, lo sé, es interesante. Incluso en el terreno de la violencia política, el asesinato de Carlos Washington Lencinas, el senador electo en Mendoza, como un elemento notable, y la derrota radical en la capital federal, que eso es un detalle que a veces no entra en el análisis y que es muy importante. Los efectos del golpe, el golpe buscando Uriburu, en términos personales, cambiar la Constitución. Getúlio Vargas hace lo mismo en Brasil, Mussolini ya hacía 8 años que estaba, se venían otros muchachos también, y que es un golpe donde lo militar es tan poco que tuvieron que recurrir a los cadetes del colegio militar. Es decir, el ejército no respondió y la marina no respondió al golpe de Estado. Es decir, que hay mucha participación civil. Un dato a incorporar es que Uriburu incorpora un vicepresidente que es civil, Enrique Santamarina.
Después, la elección, digamos, esas ideas que conforman los contextos políticos donde vamos a las elecciones que le ganamos, que los radicales, que los conservadores de la provincia de Buenos Aires creían absolutamente posible, ¿no es cierto? El golpe contra el golpe, porque muchas veces se habla de que el golpe de Pomar es un golpe estrictamente radical y en realidad es un golpe dentro del ejército donde aparece un líder que, vinculado al radicalismo, Justo siempre era el culpable de todo. Eso es muy interesante. Uno ve durante el 31, Justo tiene la culpa de todo lo que ocurre, incluso de aquellas cosas que no tenían que ver con él. La dificultad de la campaña para todos, es decir, no hubo un sesgo por parte del golpe militar de Uriburu de dejar, digamos, que los radicales no tuvieran problemas, que los socialistas tuvieran problemas y que los que seguían a Justo no. Es decir, fue una campaña difícil para todos, más para unos que para otros. La defección de Alvear, en ese sentido, donde me parece muy interesante el hecho de que Justo dedicaba mucho tiempo a las charlas personales entre los líderes para convencerlos de lo que él quería que estuvieran convencidos, que es un aspecto. Justo no es visto como un político hábil, eso es notable en la lectura de la historia y lo fue. Y el tema de que la elección de Justo fue una elección entre los cánones normales de toda elección presidencial aquí. Así que yo creo que ha sido una charla extraordinaria esta. Propongo un nuevo aplauso para nuestros dos disertantes.